Hola, buenas. Otra vez con vosotros en la pizarra de Hegel, queridos hegelianos de centro, radicales del pensamiento. Pues bien, seguimos un poco con nuestra historia. Hoy vamos a hablar un poco más de los métodos del pensamiento, ¿no? Hemos visto que pensar es utilizar el lenguaje, es hablar, es sobre todo dialogar con uno mismo en principio y luego también dialogar con otros. Pero, bueno, digamos que los métodos no acaban aquí, sino que a partir del diálogo hay un salto. Si hasta ahora hemos estado viendo pues un poco lo que hacían los primeros pensadores, como Sócrates y Platón, ¿no? Que utilizaban el diálogo, que bueno, también se utiliza hoy en día, por supuesto. Luego a través de Aristóteles, por ejemplo, pues empezamos a ver otro tipo de metodología, que es lo que llamamos dialéctica, ¿no? ¿Qué sería la dialéctica? Bueno, pues la dialéctica sería, hacerlo así de una manera muy simple, vamos a decir, el diálogo, vamos a decir así, textual. Es verdad que la dialéctica tiene muchísimas interpretaciones y muchísima gente no estaría de acuerdo con esto, pero de lo que sí es cierto es que uno de los métodos del pensamiento y de la filosofía es pues lo que llamamos el comentario de texto, ¿vale? Es leer textos, analizarlos, digamos, comentarlos, criticarlos y hacer nuevos textos, ¿no? Eh, claro, aquí hemos simplificado un texto con otro texto, pero realmente serían relaciones n a n, ¿no? O 1 a n, es decir, muchísimos libros leídos y, digamos, citados de alguna manera explícita o implícita, esa intertextualidad que decíamos. Y esto también es un tema importante. Hay muchísimas cosas que el diálogo es totalmente insuficiente. El diálogo tampoco permite toda la reflexión necesaria porque es una cosa activa que pasa en el momento, que pasa en el tiempo real. Cuando diferimos, digamos, esos discursos en el tiempo, digamos, es posible un mayor análisis, una mayor reflexión y por lo tanto mejores conclusiones, ¿no? Aparte que podemos dialogar con muchas fuentes, como se diría, casi al mismo tiempo. Como siempre estamos hablando de que el diálogo intertextual nos permite, esa interacción intertextual nos permite una ganancia. ¿Mm? Siempre estamos, esta es la base de la especie humana, digamos, la ganancia. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje. ¿Y por qué? Porque es una mayor adaptación al medio, es tener cosas más complejas para gestionar, digamos, una realidad cada vez más sofisticada, reducir esa sorpresa. La dialéctica de Aristóteles, digamos, evoluciona de alguna manera hasta Hegel, ¿no? El autor de esta pizarra, ¿no? Que de alguna manera su método está basado en, por simplificar, tesis, antítesis y síntesis. Es decir, que ante un enunciado, un discurso, se le opone otro, ¿no? Negativo, y por lo tanto una combinación entre ambos sería la síntesis, que es capaz de superar este antagonismo, ¿no? Y así funcionaría, ¿no? Tenemos una tesis, yo qué sé, a favor de la pena de muerte, en contra de la pena de muerte. ¿Cuál podría ser esa síntesis, no? Digamos, así funcionaría, digamos, la dialéctica en el sentido hegeliano, ¿no? Pero también recientemente tenemos otros autores donde pues esta dialéctica, ¿no? Pues se les ha quitado el momento de síntesis, ¿no? Por ejemplo, filósofos posmodernos como Derrida pues nos hablan simplemente de
de una metodología, vamos a decir así, adialéctica, ¿no? Donde tenemos ese antagonismo que hay que desmontar a través de sus diferencias, pero que llegar a una síntesis es siempre ilusorio, es un idealismo y por lo tanto hay que evitarlo de todas maneras. Por supuesto, en todo lo que es la interacción textual, eh, vamos a verlo aquí en la pizarra, durante toda la época antigua y sobre todo la época medieval tenemos un sistema llamado pecia, que es el sistema de copia, ¿no? Es decir, los libros se copiaban, ¿no? No había otra manera de reproducirlos, ¿no? Lo cual era un proceso muy lento, muy laborioso, y luego la disposición de los textos no era fácil, ¿no? Por eso habría grandes librerías donde se podía ir a estudiar y leer estos textos, bibliotecas, y luego también, pues bueno, también se podían transportar, pero bueno, era todo un sistema bastante lento, ¿no? Pero claro, todo eso cambia totalmente con la imprenta, donde de alguna manera esa copia, vamos a decir, se automatiza, ¿no? Con una tecnología rudimentaria, ¿no? Y como son las primeras imprentas, lo que permite al final pues crear copias, vamos a decir, exponenciales, ¿no? O sea, la oportunidad de lectura crece de una manera exponencial en todos los centros de saber, universidades, bibliotecas, etcétera, haciendo no solo que sea mucho más democrático, más fácil acceder al conocimiento, sino que también los expertos tienen muchísima más información, digamos, en sus manos, ¿no? Incluso mucha capacidad de difusión, ¿no? Con lo cual todo esto se acelera mucho, ¿no? Eso que hemos hablado, digamos, de intertextualidad, pues explota, digamos, de una manera increíble, ¿no? Entonces, por eso, vamos a decir así, pues la historia de la filosofía, hemos dicho, ¿no? Sigue, digamos, en esa maraña, ¿no? Con la imprenta, pues se amplía esa maraña intertextual, pero nosotros, como hemos dicho, lo importante es separar las teorías de la filosofía de los métodos que nos pueden servir para pensar, como son, hemos dicho, el diálogo interior, el diálogo entre personas y el diálogo escrito entre libros, ¿no? Y intentando, digamos, lo que es el comentario de texto, dividir textos en partes, analizarlos, comentarlos, llegar a conclusiones, descubrir errores, etcétera. Este análisis textual, digamos, hoy en día se ha sofisticado, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas lingüísticas, ¿no? Semántica, semiología, pragmática, etcétera, etcétera, y también hoy en día con todas las ciencias de la computación, ¿no? Que, digamos, han ayudado mucho, tanto estadísticas como de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, analizar textos, discursos, enunciados, es algo que es totalmente independiente de la filosofía y es algo que puede ser muy sofisticado y que debe utilizarse. Eh, También, por supuesto, y ya de eso viene desde tiempo de Aristóteles, otra de las metodologías utilizadas es la lógica, ¿no? La lógica formal, ¿no? La lógica, pues, de enunciados, de predicados, de primer orden, de segundo orden y otro tipo de lógicas, lógica deóntica, etcétera, que es la base de la matemática y del razonamiento formal, del razonamiento bien hecho. eh, Esto también, por supuesto, es imprescindible, ¿no? Digamos, entenderlo, ¿no? Aristóteles tiene su lógica, habla de los silogismos, habla de las falacias, es decir, de los silogismos que están mal hechos, que sirven para manipular, ¿no? Que son cosas que están hoy en boga en todos los medios de comunicación, ¿no? En las fake news y todo esto. Entonces, esos métodos son imprescindibles para este pensamiento que queremos, digamos, promover, ¿no? Digamos, la lógica es fundamental,
el diálogo, por supuesto, es fundamental, la reflexión interior también es fundamental, y bueno, una cierta también, vamos a decir así, intuición, ¿no? La filosofía siempre ha hablado que uno de sus métodos es la intuición, ¿no? Esto suena bastante esotérico, ¿no? Como una cosa que es poco científica, pero realmente tiene una base de verdad interesante, ¿no? Y es que muchas veces nosotros nos damos cuenta de que una cosa es verdad por intuición, por iluminación, ¿no? Nos sobreviene, ¿no? Y estamos seguros de ello. Evidentemente podemos hacer un error sobre muchísimas ocasiones, pero normalmente funciona, ¿no? Es eso que llamamos, pues pensar, digamos, no sé, con el estómago, con la intuición, ¿no? Con las tripas. Muchas veces nuestro cerebro, digamos, las relaciones sinápticas son capaces de realizar, digamos, cálculos y conclusiones en un espacio de tiempo muy rápido, pero no tenemos, digamos, igual que las redes neuronales, no tenemos la trazabilidad de cómo se ha hecho ese razonamiento, pero sí que sabemos que la respuesta es la mejor con la información que manejamos, ¿no? Eso es lo que es excelente en nuestro cerebro humano, ¿no? Y nosotros con el pensamiento no estamos en el terreno de la ciencia, estamos en el terreno de la comprensión. Y por lo tanto es muy importante, digamos, que tomarse en serio esta intuición, ¿no? Digamos, esta iluminación, decir, ostras, esto eureka, ¿no? Esto es la verdad, esto es por dónde van las cosas. Esa intuición creo que es algo que probablemente poco a poco podremos explicar más científicamente, pero es algo real. Es algo real y en el pensamiento es muy importante, que no tiene nada que ver con la conversión a nivel ideológica o religiosa. Claro. Como conclusión de esta parte metodológica, nos gustaría resumir todo esto del diálogo hablando de lo que es, vamos a decir así, el análisis de discursos, ¿no? Es decir, todo lo que sucede en nuestra sociedad está determinado por discursos. Los discursos son producidos por los grupos sociales y son seguidos y por los grupos sociales. Los discursos sirven para limitar y dirigir las acciones de las personas, de los grupos sociales, ¿no? Entonces, yo qué sé, los discursos, por ejemplo, religiosos o a veces políticos, son muy exigentes con sus adeptos y no pueden salirse de allí si no tienen consecuencias, incluso físicas, etcétera, ¿no? Es decir, los discursos son, digamos, la materia con la que el pensamiento tiene que lidiar, ¿no? El pensamiento tiene que coger los discursos, analizarlos, lo que diríamos desmontarlos, deconstruirlos, ¿no? de dividirlos en piezas y reconstruirlos con las piezas buenas, con mensajes mejores, ¿no? Esto es un poco la labor del pensamiento. Coger discursos, fake news, desmontarlos, fake thinking, desmontarlo y crear discursos mejores, buenos, más estables, etcétera, etcétera. También para poder pensar es muy importante tener claro y evitar todo lo que no es pensamiento, aunque pueda parecerlo, y evitarlo de cualquier manera, identificarlo y rechazarlo. Podemos verlo en este gráfico, digamos, donde en el centro, en el círculo del centro, tenemos lo que es el pensamiento, lo que llamamos el pensamiento crítico, ubicuo, divergente, ¿no? Ese pensamiento que estamos buscando, ¿no? Ese pensamiento independiente, ¿no? Afilosófico. Entonces, tenemos todas esas, vamos a decir, enfermedades del pensamiento, ¿no? Por una parte tenemos esta K, que se refiere al karaoke. ¿Qué sería el karaoke? Pues sería la repetición irreflexiva de discursos, ¿no? Digamos, los followers, la gente que ve una cosa y sin pensar, y sobre todo a través de sentimientos, ¿no? Que eso es algo que funciona muy bien todas las agencias de desinformación, ¿no? Pues intentan que la gente se identifique a nivel de sentimientos y por lo tanto repita discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Esto es algo al orden del día.
Después tenemos esta O que se refiere a la opinática, ¿no? El ejercicio de la opinión, que es totalmente legítimo, pero la opinión no es pensamiento. La opinión es un peldaño más bajo que el pensamiento, ¿no? Podemos opinar de cualquier cosa, pero eso quiere decir que no hemos hecho un ejercicio de ir a las fuentes, de verificar las cosas. La opinión no es rigurosa, no es científica y tampoco utiliza los métodos del pensamiento. Por lo tanto, opinar es fácil, es gratis, pero no es pensamiento porque no es riguroso. Luego tenemos las falacias, la F de falacias. ¿Qué son las falacias? Bueno, las falacias son pues lo que nos detecta la lógica formal, ¿no? Es decir, son razonamientos que están mal hechos. Son razonamientos que formalmente están mal hechos para engañar, para manipular a la gente. Y eso hay decenas de tipos diferentes de falacias y se utilizan todos los días en los medios de comunicación y las personas también en su vida particular sin darse cuenta. Por lo tanto, estudiar esto, tener consciente, digamos, cuando se utilizan estas falacias es muy muy importante y eso evidentemente es una perversión del pensamiento, ¿no? Luego tenemos la I de ideologías, ¿no? Las ideologías políticas, ideologías sociales, ideologías económicas, a veces también, que no están basadas en la ciencia, están basadas en creencias, es decir, no en hechos, sino en creencias, ni siquiera en la comprensión, una comprensión inteligente basada en datos, basada en razonamiento, sino simplemente son ideas, conjuntos de ideas, coherentes, sin duda, pero totalmente desenganchadas de los hechos y sin tener internamente un método de verificación de las cosas, un método de pensamiento. Las ideologías, igual que las religiones, la R de religiones en el siguiente círculo, funcionan de la misma manera. Es decir, nos dan un conjunto de ideas holístico, casi nos cubre todas las necesidades espirituales o mentales que podemos tener, pero a cambio de no poderlas criticar porque no tiene un sistema de crítica. Es un tema de adopción ciega. Y por lo tanto, no se puede pensar si uno cree en una religión, es imposible, y no se puede abrazar una ideología política al 100% si uno quiere pensar. Es imposible. Es incómodo pensar, porque es siempre ir contracorriente, es siempre estar en otro sitio, pero esa es la única manera de dudar de las cosas, de no comerse las fake news, la falsa realidad que nos quieren transmitir unos con el único objetivo de dominarnos a nosotros, porque el objetivo de las mentiras es siempre el dominio, el ejercicio de poder. También tenemos el PAC, sería una abreviatura de pensamiento acientífico, que es otra de las realidades que vivimos también todos los días, ¿no? Nos encontramos también en esta sociedad del futuro, con tanta tecnología, nos encontramos con creencias totalmente científicas sobre temas de salud, sobre todo muy enfocadas temas de salud, inmortalidad, etcétera, etcétera, que son totalmente falsas, no tienen ningún vestigio de verdad. Y la metodología científica, digamos, utiliza lo que llamamos el principio de falsabilidad. Es decir, una teoría científica explica algo muy concreto y por lo tanto tiene que poder tener argumentos en contra que la tiren abajo, ¿no? Si nosotros conseguimos demostrar uno de esos argumentos en contra, la teoría cae, digamos, porque se convierte en falsa. Pero para ser falsa no puede explicarlo todo, porque una teoría como la religión, las ideologías, como ese pensamiento científico, intentan explicarlo todo y por lo tanto no explican nada al final y no tienen un método de verificación y por lo tanto no se pueden falsar, es imposible, o las tomas o las dejas, y por lo tanto en cuanto uno ha entrado, pues cuesta salir, es como una secta, funciona igual que una secta.
Entonces, el pensamiento científico es muy peligroso, digamos, hay muchas creencias, digamos, esotéricas, etcétera, que al final solo buscan el dominio real, concreto, cotidiano de la gente y por lo tanto hay que rechazarlas. Esto no tiene nada que ver con el pensamiento. El pensamiento, la ciencia nació del pensamiento y por lo tanto el pensamiento nunca está en contra de la ciencia. Está más allá de la ciencia, pero no en contra. La ciencia es parte del pensamiento y por lo tanto no podemos hacer discursos que no sean falsables. Es decir, tiene que haber un argumento en que si yo lo consigo encontrar o una serie de hechos o lo que sea, puedan tirar esa teoría hacia abajo. Y finalmente tenemos esto que hemos abreviado PF, que es el fake thinking, el pensamiento falso, que es como las fake news pero a lo grande. Es decir, es como una nueva forma más racional y sofisticada de ideología, que al final intentan sustituir tu pensamiento. Es decir, hay muchas cosas que otros instituciones, ¿no? Las instituciones que crean los discursos, los think tanks, agencias discretas, etcétera, etcétera, ¿no? Lobbies, universidades, etcétera. Mucha gente y muchos poderosos también, pues han pensado ya cosas para ti. Y cuando tú haces algo siempre estás dentro de un marco de pensamiento, porque si no, no lo podrías hacer y no lo podrías entender. Por lo tanto, hoy en día es absolutamente difícil saber lo que es la realidad y por lo tanto pensar es esencial, es imprescindible. Y el pensamiento falso es lo que intenta a través de simples categorías como izquierda, derecha, que no pienses en la realidad de los hechos, solo que te identifiques con uno de los partidos que te ponen, ¿no? Pues el amarillo, el azul, elige uno, pero ya está. No, el pensamiento es, como hemos dicho, de los hegelianos de centro. Los extremos son ideales, no existen, por lo tanto toda la parte gris, toda esa complejidad, toda la realidad existente, eso es donde hemos de trabajar y hemos de pensar y hemos de ver que si esos de izquierdas hacen lo que dicen y los de derechas también, o a lo mejor nadie lo hace y por lo tanto no tenemos que identificarnos con nadie, evadir, digamos, superar eso que nos están vendiendo como una cosa absolutamente, digamos, verdadera, ¿no? Que es indiscutible, que es así de toda la vida, que todo eso es extremadamente peligroso, ¿no? El pensamiento falso es probablemente, por resumirlo así, el peor de los problemas de hoy en día y el reto más grande para todas las personas que quieren pensar. Y pues bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Diría que tenéis, vaya, elementos, digamos, fundamentales para poder empezar a pensar por vuestra cuenta. Y diríamos que aquí acabamos nuestra primera temporada y bueno, pues nada, hasta pronto.